Padre, no quiero abrir tu palabra sin antes pedirte, en el nombre de Jesucristo, que envíes al Espíritu Santo a este lugar. Queremos con humildad acercarnos a tu presencia, porque no tenemos a dónde más ir, solo tú tienes palabras de vida. Y por eso queremos abrir tu palabra y queremos que abra nuestra mente y nuestro corazón para estar dispuestos a aceptar una así dice el Señor. Señor, háblanos. Aquí está tu pueblo y queremos oír tu voz. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Dios espera tener un pueblo preparado para su segunda venida. Y Dios desea de una manera especial que ese pueblo sea usted y sea yo. Pero necesitamos adquirir una experiencia especial para estar en ese lugar especial. Cualquiera no podrá entrar al reino de los cielos. Necesitamos ser purificados totalmente del pecado en nuestras vidas. Y por eso hoy vamos a mirar que hay algo en nosotros que está estorbando esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer para que podamos ser transformados, para que podamos finalmente reflejar el carácter de Cristo y que al final de nuestra vida podamos ser sellados para vida eterna. Amén. Si ese no es nuestro objetivo, si ese no es nuestra meta, estamos perdiendo el tiempo aquí. Yo he visto ir y venir a cientos de hermanos en diferentes lugares que este siervo, el Señor le ha permitido estar, y personas que conozco de hace muchos años van y vienen, y luego de un tiempo regresamos allí y nos volvemos a encontrar, y qué hermoso. Y yo siempre me hago la pregunta: ¿será que al volverme a encontrar con esos hermanos, como quizás lo vamos a hacer con ustedes en alguna otra oportunidad, esos hermanos estarán más cerca del Señor? ¿Sus caracteres serán diferentes a la última vez que nos encontramos? ¿Serán o estarán brillando más para la gloria de nuestro Dios? ¿Cómo estará la vida de esas personas? ¿Y por qué les comento esto? Porque, hermanos, necesitamos mirar cómo estamos delante del Señor. Esto que hacemos en este lugar es hermoso, es una bendición, pero esto es una escuela. Aquí aprendemos a ser discípulos verdaderos de Cristo. Aquí venimos a aprender lo que Dios quiere ver en nuestra vida diaria. Es allá afuera donde mostramos lo que el Señor nos habla aquí que desea ver en nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo es mi vida en relación con mi prójimo? No hay otra manera en la cual el Señor prueba nuestro amor hacia Él si no es en el trato con aquellos que nos rodean. El Señor lo estipula en su santa ley. Y Él dice que la ley se resume en dos grandes principios, por eso hay dos tablas. La primera tiene que ver con mi amor hacia Dios. Si yo no aprendo a amar a Dios, si yo no aprendo a entregarle mi vida a Él, si Él no es el centro de mi existencia, si yo no le doy el primer lugar a Dios en mi vida, nunca aprenderé a amar, a respetar y a valorar a mi prójimo. Y no estamos guardando y obedeciendo su santa ley. Y la Biblia me muestra en el libro de Apocalipsis que en los últimos días habrá un pueblo que el Señor mirará desde el cielo, y dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, que dirá: «He aquí la paciencia de mis santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús». Y la esencia de los mandamientos es el amor.
proviene todo. ¿Y cuál es el amor? ¿En qué consiste el amor de Dios? El Señor lo demostró en la cruz de Calvario. Esa es la mayor evidencia del amor del Señor. Y en el libro de Filipenses capítulo 2 dice que esa debe ser mi experiencia cada día. Ese debe ser el sentir que se reproduzca en mi corazón. El aprender a amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi mente. O de lo contrario, nunca aprenderé a valorar a quien tengo a mi lado. Siempre trataré de buscar a los demás solo para mi propia complacencia, para mi propio beneficio, con un deseo egoísta. Y Dios sabe realmente cuál es la condición de nuestro corazón. Y cuando usted sirve a Dios de esa manera, ese servicio no es aceptado por el cielo. Y la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a mirar, hermanos, que detrás de ese sentir vemos que el fundamento es el amor de Dios por las criaturas, por sus hijos perdidos. ¿Y qué movió el amor de Dios a su Hijo? Dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo. No le importó lo que Él era en el cielo. No le importó dejar toda su gloria. No le importó dejar toda su adoración, toda su comodidad. Y por amor se entregó para venir a sufrir, a encarnarse en este planeta Tierra como uno de nosotros, y no como cualquiera. Él no vino a nacer en la alta alcurnia, en la crema innata de la sociedad. Él vino a nacer en el lugar más miserable, en el lugar más humilde, en el lugar más despreciable, en un establo. ¿Y a qué huele el establo? A estiércol. Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y todo lo hizo porque nos amó. Porque nos amó. Si el mundo comprendiera esto, si nosotros comprendiéramos realmente esto, hermanos, el sentir que hubo en Cristo se reproduciría en tu vida y en mi vida, y aprenderíamos a ser siervos los unos de los otros. Y serviríamos al hermano no por un interés, no por sentirme mejor que los demás. Serviría a Dios no por creerme que yo soy el que más sé. Lo haría por amor. Y nunca lo dejaría de hacer, porque mientras que el amor de Dios mueve mi corazón, no hay nada que me pueda separar de ese amor. Ni la muerte, ni persecución, ni espada, no hay nada, ni siquiera lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada puede separar el corazón de aquel que ama a Dios en Cristo Jesús. Por eso es que muchas veces nos desanimamos en nuestra vida cristiana y soltamos la toalla. Porque no nos hemos enamorado realmente del Señor. Porque estamos viviendo un cristianismo a medias. Queremos servirnos a nosotros mismos y pretender servir a Dios. Y eso no funciona así. Dice la inspiración divina en el libro Testimonios Selectos, tomo 5, página 144. Vea lo que Dios desea levantar entre su pueblo. Dios desea un ejército dispuesto a que se levante a mostrar y a manifestar en sus vidas el amor de Dios, el amor del cielo. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí debemos manifestarlo al mundo. Hay un mundo que carece del amor del Señor. Viven vidas egoístas y nos destruimos cada día en esa condición. Mire a su alrededor.
Cada quien busca lo suyo. A nadie le importa lo de los demás. Cada quien quiere pasar por encima del otro. Solo utilizamos a las personas para nuestra conveniencia. Cuando ya no nos importa, se desechan. Ese es el pensamiento del mundo. Y ese pensamiento se ha metido tristemente dentro de la fila del pueblo de Dios. No nos valoramos entre nosotros como hijos del Señor. Y si no, diga cuando una persona no vuelve a la iglesia, vamos y la visitamos. Dios quiera que esa sea la experiencia de esta iglesia. Hace poco visité a una pareja que estimo mucho y me enteré que no había vuelto a la iglesia. Me preocupé. Y fui a visitarlos y me encontré con la triste y cruda realidad de que ya llevaban 4 meses de no haber ido a la iglesia. Y me dice, hermano, casi con los ojos llorando, me dice, hermano, usted es la primera persona que ha venido a visitarnos, que se ha acordado de nosotros. Hemos pasado por dificultades, por situaciones duras, el diablo nos ha atacado duramente y estamos desanimados. Pero pareciera que no le importáramos a la iglesia. Pareciera que no valiéramos para ellos nada. Y lo decían casi llorando. Y yo me ponía a pensar en esos momentos, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Para qué nos reunimos todos los sábados en este lugar si no es para aprender de ese gran Dios que tenemos y lo único que Él nos muestra es el amor y la misericordia que Él derramó por nosotros? ¿No deberíamos nosotros manifestar eso también en nuestras vidas? ¿No es la respuesta en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, en nosotros también unirnos en el corazón, en el mismo sentir, de adentro hacia afuera, en nuestra experiencia de unidad los unos por los otros? ¿No es esa la oración que el Señor reclamó en esta tierra para su pueblo al Padre Celestial? Padre, que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y déjenme decirle, hermanos, que si no vivimos y no alcanzamos esa experiencia, nunca seremos esa luz que Dios espera que seamos para el mundo. Seremos tinieblas. Porque muchas veces las personas no quieren venir a la iglesia, porque ven contiendas, pleitos, disensiones entre los hermanos. Ellos notan eso. Ellos ven esas circunstancias, que hay rencilla, que hay rencor, que hay odio entre nosotros que profesamos y decimos entre comillas amar a Dios y no tenemos la capacidad de amarnos los unos a los otros. Dice la inspiración divina, Dios desea levantar y enviar mensajeros al mundo que carece de su amor, que tengan conciencia de su responsabilidad. ¿Saben, mis amados? Somos responsables por tan grande amor y misericordia que hemos recibido del Señor. Yo me siento así, no sé si usted se siente así. Yo me siento cada día apenado con el Señor de no poder hacer más de lo que hago para su obra, de no poder servir más. Yo quisiera liberarme del trabajo que tengo para dedicarme tiempo completo a servir al Señor en la persona de mi prójimo. Pero el tiempo que me queda, eso hago. Y todavía siento que no estoy haciendo nada. Al ver la vasta necesidad de un mundo que necesita del amor del Señor, que necesita una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. Qué lindo cuando usted está desanimado, cuando alguien está desanimado y vamos y le cantamos, oramos con esa persona. ¡Qué hermoso! Usted hubiera visto cuando yo salí de esa casa, el rostro de esas personas cambió y están volviendo otra vez. Les dije, hermanos, no coloquen su mirada en el ser humano, coloca tu mirada en Cristo, vive para Él, enamórate de Él. Tristemente en este mundo tendremos que enfrentar ese tipo de cosas y cada quien será pesado en balanza en el día final de acuerdo a los privilegios,
al amor y a la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Dice, juicio de misericordia se hará con aquel que ha sido misericordioso. Dios espera levantar mensajeros que vayan al mundo a proclamar de su amor, que tengan conciencia de su responsabilidad. Mensajeros a quienes la idolatría del yo. ¿Cuál es el problema? Le estamos rindiendo culto al ídolo del yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y no nos importa nadie más. Hermano, si usted vive esa vida, si a usted solo le importan sus intereses y no vive para Cristo, y la pregunta es, ¿cómo yo puedo vivir para Cristo? ¿Qué es vivir para Cristo? El apóstol Pablo lo dijo allí en la misma carta de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esa era la experiencia del apóstol Pablo. El vivir para mí es ¿qué? Es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Qué significaba eso? Cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, ¿qué era para el apóstol Pablo el vivir para Cristo? ¿Por qué él expresa esas palabras? Y saben, mis amados, él dice allí en la carta de Gálatas, vean lo que dice en el capítulo 6, el versículo 17. De aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Eso era para el apóstol Pablo vivir para Cristo. ¿Y qué era y por qué no tuvo esas marcas en su cuerpo? Si usted mira su cuerpo, ¿qué marcas tiene? Por servir al Señor. Nos hemos sacrificado, hemos hecho esfuerzos abnegados para alcanzar el corazón de las almas que necesitan ser restauradas y llevadas a salvación. ¿Saben por qué el apóstol Pablo decía que vivía para Cristo y obtuvo esas marcas? ¿Saben cómo las obtuvo? Viviendo para Cristo, fue azotado, estuvo en prisiones, en cárceles, con grilletes que aprisionaban su mano. Y esos azotes, cuando lo azotaban, desgarraban la carne de la persona. Piedra, caídas al ser perseguido y al huir de esos lugares donde los querían matar a los discípulos, y finalmente morir como murió. Eso era para el apóstol Pablo vivir para Cristo. Ahora hago una pregunta: ¿qué es para nosotros entonces vivir para Cristo? ¿Solo venir aquí a la iglesia a escuchar nada más? ¿Será que ese es el ideal que el Señor espera de su pueblo en estos últimos días, y jactarnos de que somos el pueblo privilegiado, que tenemos la verdad y nada más que la verdad? ¿O cuál es la vida que el Señor quiere que vivamos como pueblo que espera verle pronto venir en las nubes de los cielos? Pues yo me encuentro lo que el Señor dice en el juicio de las naciones en el capítulo 24 y me confronto que es la misma realidad que vivió el apóstol Pablo. Le dirán a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste ¿qué? Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitaste. Y los que sean salvos en el Señor dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos en esas circunstancias? ¿Y qué le dirá el Señor? En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿a quién se lo estábamos haciendo? Al Señor. Ahora hago una pregunta en esta hora: ¿cómo está mi experiencia realmente con Dios? No mire al hermano, porque cuando el Señor venga no va a venir a llevar iglesias enteras. ¿Saben qué dice los días finales? Que la persecución va a esparcir a los hijos de Dios por toda la tierra. Ya no nos podremos reunir en estos templos. Cada quien con su familia o a nivel personal tendrá que vivir al final su propia experiencia de fe con el Señor.
si estamos realmente enamorados de Dios, si hemos vivido una vida de fe por amor a Él, permaneceremos firmes hasta el final. Esa experiencia es la que Dios quiere que cada día nosotros vivamos. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ese es el problema de nosotros. No queremos dejar de ser lo que somos. Somos malgeniados todavía. No queremos que el Señor transforme ese pecado en nuestra vida, porque eso es pecado. El mal genio trae ira, trae contienda, trae gritería, palabras de maldición. Algunos hasta les sueltan todavía palabras de maldición, groserías. Y más sin embargo no queremos que el Señor nos haga mansos y humildes de corazón. Todavía hay envidia, orgullo en nuestro corazón. Creemos y nos creemos porque tenemos un poquito más, porque sabemos un poquito más, miramos a los hermanos más humildes como nada. Cuando el Señor dice que sea judío, griego, lo que sea, todos somos uno en Cristo y el Señor a todos nos ama por igual. Amén. Todavía hay envidia. Hermano, si usted ve al otro progresar en su vida espiritual, si usted ve al otro que tiene un poco más de lo que usted tiene, alabe al Señor. Dele gracias al Señor, porque Dios ha bendecido a esa persona. Y si usted no ha recibido, preocúpese. Y diga: Señor, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para recibir bendición? Por favor, muéstrame mi condición, porque el que no recibe en desobediencia es porque Dios quiere transformar su vida. Dios quiere hacerle mejor, porque Él quiere que usted y yo estemos capacitados para recibir sus bendiciones. De lo contrario, no vienen de Dios. Dios retrasa esas bendiciones hasta que nosotros estemos preparados para que no se conviertan en una maldición. Por eso dice en el libro de Santiago Santiago capítulo 4. Codiciáis y no tenéis, versículo 2. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis. A veces vivimos en contiendas. Venga, al hermano le dieron tal cargo y a mí no. Y vivimos en contiendas por cosas tan simples. Nos amargamos, nos llenamos de enojo, guardamos resentimiento, guardamos rencor. Estamos deshonrando a Dios con esa actitud y estamos demostrando que no estamos capacitados, porque si con lo poco vivimos esa vida, ¿cómo será si el Señor nos diera más? Por eso, hermanos, necesitamos en esta hora tener una verdadera experiencia de humillación con el Señor. ¿Saben para quiénes será el reino de los cielos? ¿Saben quiénes serán los únicos que van a recibir el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren recibir el reino de los cielos? Amén. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Si usted quiere ser un heredero del reino de los cielos, así como yo lo deseo, vea lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurado. ¿Cómo dice? Bienaventurado. ¿Usted quiere ser feliz en esta tierra para que entre al reino de los cielos feliz? Sí. Los amargados, los resentidos, los que andan en contiendas, en peleas, nunca podrán entrar a ese reino. Porque la palabra del Señor dice que la característica de los que van a recibir el reino de los cielos es que serán dichosos y felices en esta tierra. No importa lo que tengan que pasar. Esta semana estudiaba el capítulo de los héroes de la fe. Y estudiaba en especial la historia de Juan Hus y Jerónimo cuando fueron quemados en la hoguera. Hermanos, tener la capacidad de
ser colgados y amarrados allí y tener la capacidad de, en vez de sentir resentimiento, odio por aquellos que estaban haciendo eso, dice que ellos tenían un rostro radiante, dichoso. Y dice que cuando ellos eran llevados a la hoguera, quienes le contemplaban pareciera que ellos iban hacia una fiesta de bodas y no hacia su muerte. Porque en su rostro no se dejaba ver ninguna queja, ninguna ira, ningún rencor hacia sus verdugos. Y dice que cuando fueron amarrados y el fuego empezó a crecer y empezaron a quemarse, en vez de gritar, de insultar o de hacer cualquier cosa, cantaban y alababan al Señor. Y dice que alabaron al Señor hasta que el fuego apagó sus voces. Alabado sea el Señor. ¿Y saben por qué ellos vivían esa experiencia? Porque ellos aprendieron a amar al Señor con todo su corazón. Y cuando usted ama al Señor y se entrega realmente a Él y contempla lo que Él ha hecho por ti y por mí, y ve cuán horrenda es su vida, cuán miserable soy, cuán pobre, ciego y desnudo soy, no queda más que rendirnos ante su voluntad, ante su amor y ante su misericordia. Por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados, felices los pobres de espíritu, porque de ellos y solo de ellos será el reino de los cielos. No el que tiene una vida espiritual pobre. Ese es otro pensamiento. Es aquel que reconoce que no es nadie, que no vale nada, y que cae rendido ante los pies del Señor para decir: Señor, yo no soy nadie. Yo no soy nada, yo estoy perdido, necesito de tu amor y de tu misericordia cada día. Y esa debe ser una experiencia diaria. Diariamente necesitamos vivir la experiencia de la bienaventuranza número 1. Cada día debemos reconocer, no importa a dónde el Señor lo coloque, no importa cuántas posesiones materiales el Señor le dé, no importa cuán alto cargo llegue a tener en esta vida, cada día usted debe vivir una experiencia de humillación delante del Señor, de dependencia diaria y constante, donde usted cada mañana se levante y diga: Señor, no soy capaz solo, ayúdame. Toma el control de mi vida, sin ti yo caigo. Ayúdame a amar como tú me amaste. Fortaléceme en medio de las luchas y de las dificultades. Solo así vamos camino a la santidad. Y cuando adquiramos la santidad, dice que es el requisito que el Señor espera de aquellos que quieren algún día ver cara a cara al Señor. Y por eso la lectura bíblica. Si primero no vivimos una experiencia de amor con Dios, ¿y cómo se revela esa experiencia de amor con Dios? El versículo lo dice al principio: seguid la paz ¿con cuántos? ¿Estamos en paz con todos? ¿Aún con aquellos que se constituyen nuestros enemigos? Porque hay personas que nos hacen la guerra. Hay personas a los cuales le caemos mal, pero la Biblia profetiza que ese sería uno de los últimos, y si no el último evento que se va a manifestar aún dentro de la iglesia. Pero Dios te libre de caer en esa terrible condición, de ser una piedra de tropiezo para los demás, de que tu corazón esté cargado de orgullo, de resentimiento, de odio, de rencor, que eso sea expulsado de nuestra vida y que solo reine el amor de Cristo Jesús. De lo contrario, seremos instrumentos de Satanás. Quiero compartir este pasaje que se encuentra en el libro El deseado de toda la gente, es página 277. Aquel que no vive esa experiencia de rendir su vida al Señor, de estar en paz con todos, aunque quizás todo el mundo no esté en paz con usted, pero que su corazón ame aún a su enemigo, es porque realmente está viviendo en el amor del Señor.
está en paz con todos. Yo recuerdo, antes de leer el párrafo, hace unos años atrás había un hermano que tenía rencor, que tenía envidia de este servidor. Y cada vez que yo predicaba, el hermano literalmente se paraba y se iba. Y yo nunca le había hecho nada. Se paraba y se iba a otra iglesia y él estaba, y se paraba y se iba. Así para tener el repaso. Y volvía ya cuando le tocaba la predicación. Tremendo. O a veces cuando la mirada, entonces él se agachaba y empezaba ahí a entretenerse con el celular y no me ponía atención para nada. Yo veía la actitud de una vez. Su semblante cambiaba. Y yo más sin embargo lo miraba y oraba y decía: Señor, ten misericordia de esa persona. Ayúdale en su corazón porque el enemigo tiene tomado su corazón. Y recuerdo que un día me acerqué, después de ver tanto desplante, y le dije: hermano, yo quiero hablar con usted, ¿qué es lo que le pasa? Necesito que me explique qué le he hecho yo, si en algo lo he ofendido, perdóneme. Pero que yo recuerde, no hay nada, pero si alguna palabra, algún gesto, usted lo haya tomado con esa intención, perdóneme, hermano. Yo quiero ir al cielo. Yo no quiero que usted y yo nos perdamos por eso. Perdóneme. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Me dijo: hermano, yo no tengo nada que hablar con usted. Me dio media vuelta y se fue. Yo me quedé triste. Y le doy gloria al Señor porque he aprendido a amar aún a aquellos que me hacen daño. Y eso lo he aprendido del Señor. Por eso digo, hermano, que sí es posible que en nosotros se reproduzca el mismo sentir que hubo en Cristo. Pregunto, ¿Cristo no fue despreciado? A los suyos vino y los suyos ¿le qué? No lo reconocieron. Dice Isaías capítulo 53 versículo 5, dice: experimentado en quebranto, como que escondido de él su rostro. La evidencia de que Cristo reina en nuestra vida y que su amor ha tomado nuestro corazón se da a ver, se da a entender en la manera en que tú tratas a los demás. Si usted no trata a los demás con misericordia, con amor, aun cuando ellos te han hecho daño, tú estás lejos de Cristo. Necesitas primero arrepentirte tú. Por eso el Señor dice: si tú vas hacia el altar y mientras vas en el altar recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Devuélvete y reconcíliate primero, porque lo que el Señor desea es eso, que manifestemos su amor. Es la evidencia de que le amamos a Él, o de lo contrario somos mentirosos. Y yo sigo orando por Él, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. No sé hasta dónde tenga que llevarlo el Señor en sufrimiento, en dolor, para que Él se arrepienta de corazón y humille ese corazón arrogante y se haga manso y humilde a los pies del Señor. Eso no es lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3. La única manera para que Cristo pueda entrar a nuestro corazón, dice el apóstol Juan, dice allí en el versículo 19, ¿cuál es la única forma para que Cristo realmente pueda entrar en tu corazón y en mi corazón? Versículo 19, yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete, porque yo sigo tocando la puerta de tu corazón y usted en su arrogancia quiere que el yo reine en su vida y no me permites a mí entrar y sacar y expulsar todo eso que está destruyendo. Porque una persona que guarda rencor, que vive una vida egoísta, es una persona vacía, es una persona que no tiene paz en el corazón, porque sabe que está mal delante de Dios. Dios quiere darnos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Ahora sí, quiero, para ir terminando, leerles este párrafo.
página 277. Ahora sí pongan atención a esto. Es cierto que hay una indignación justificable. Qué lindo que nuestra ira, nuestro enojo, fuese por causa del Señor, fuese para reprender el pecado, fuese para no alcahuetear el pecado, fuese para resaltar el nombre de Dios cuando es pisoteado. Pero nuestra ira y nuestro enojo no es para exaltar a Cristo, sino para que mi yo no sea qué. Es para que mi yo pueda resaltar. Yo me enojo es cuando me atacan a mí. Cuando me atacan a mí yo, ahí sí vamos a tenerla. ¿Por qué no hacemos eso cuando atacan la verdad del Señor? Cuando están pisoteando los principios, ¿por qué no nos levantamos la voz para decir eso no se hace así? Pero cuando atacan nuestro yo, entonces sí nos ponemos ¿qué? Agresivos. Si no enojamos. Y vean lo que dice la inspiración divina. Es cierto que hay alguna indignación justificable, aun cuando los seguidores de Cristo sientan ese tipo de celo. Dice, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio es puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación debe conmover el alma de quien ama al Señor. Un enojo tal, nacido de un corazón sensible al pecado. Pero ahora vea el contraste. Pero los que por cualquier cosa supuesta, por cualquier provocación, se sienten libres de ceder a la ira, al resentimiento, están abriendo las puertas del corazón a Satanás. La amargura y el rencor deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Porque eso nos descalifica como verdaderos hijos de Dios. Eso muestra que no amamos a ¿quién? Al Señor. Y se lo voy a comprobar con este último texto. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Pregunto, ¿aún aquellos que se constituyen nuestros enemigos debemos amarlos, sí o no? Sí. Son hijos que necesitan del amor del Señor. Son personas que están cautivas por Satanás, ya lo vimos. Quien vive una vida de orgullo, de exaltación, quien se cree más que los demás, quien no le importa si está bien o no está bien con los demás, dice que le ha abierto las puertas a Satanás. Él es el que reina allí. Porque la palabra del Señor dice que si nosotros no aprendemos a perdonarnos unos a otros, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Y por eso dice el versículo 20. Escuche lo que dice el versículo 20. Ahí mismo, versículo 20. ¿Qué dice? Dice el Señor en el versículo 20 del capítulo 4 de San Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un ¿qué? Y saben, esa palabra aborrecer no solamente tiene que ver con el que le guarda ira o rencor o resentimiento al otro. ¿Saben también con qué tiene que ver? Esa palabra es sinónimo de la palabra con aquel que no le importa el otro. Cuando usted ve las necesidades de sus hermanos y no les importa y no se preocupa por ayudarlos, usted demuestra que aborrece a su hermano. Pregunto, ¿el samaritano demostró que aborrecía a su prójimo? No. ¿El levita y el sacerdote sí? Claro. ¿Vieron a este pobre allí tendido y no les importó? Por eso, queridos, Dios hoy nos hace un llamado.
Hoy el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Le permitiremos entrar a Él en nuestras vidas? ¿Le permitiremos a Él reinar en nuestro corazón? ¿Le permitiremos a Él que Él haga una transformación en nosotros para que esa transformación podamos manifestar a Cristo a un mundo que necesita de un Salvador? Pues vamos a escuchar esta alabanza y a través de esta alabanza vamos a recordar el llamado del Señor. Escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón. No te resistas, no quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta, que tú le abras el corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Cierra tus ojos. Entra Jesús.